Buenas, hermanos, hermanas, bendiciones a todos. Vamos a seguir. Este sería el video número 3 sobre una serie que va a tratar sobre el crecimiento de la iglesia. Tenemos que crecer, tenemos que madurar. ¿Okay? La pizarra bien rápido porque después que empiece la voy a tapar. Pero acuérdense lo que yo dije anteriormente, lo que puse en el primer video. Fe verdadera da camino a total humillación. Que eso es lo que tenemos que llegar nosotros. Nosotros tenemos que llegar a total humillación. Cristo se humilló por nosotros primero. Nosotros tenemos que humillarnos ante Él. Pero total humillación. Saber de corazón que solamente por Cristo somos salvos. Una vez que tengamos total humillación, llega la sabiduría. Esa humillación, el creer, el tener la fe completa, nos da sabiduría. Y esa sabiduría sabemos que sigue obediencia. Vamos a obedecer a lo que Cristo quiere. Vamos a bautizarnos, vamos a reunirnos con los hermanos, vamos a hacer todo lo que, o tratar de llevar lo que es los frutos que vienen con la salvación, los frutos del Espíritu. No lo vamos tal vez a cumplir todos, porque algunos tienen más paciencia que otras personas tienen más control de sí mismos que otras personas, y en esos es que el Espíritu Santo, en esas fallas que nosotros podemos tener, es la que el Espíritu Santo nos ayuda a superar. ¿Ok? Pero acuérdense, tenemos que tener fe ciega, y eso dará camino a la humillación, a total humillación, nos va a dar sabiduría y obediencia. Eso es lo que pienso yo como deben suceder las cosas. ¿Ok? En este estudio, que tal vez sea dos partes, porque como dije, creo que lo dije anterior, quiero tratar de hacerlo lo más compacto posible para que las personas no se aburran, pero tenemos que estudiarlo, para llegar a la sabiduría, para llegar a la madurez, tenemos que entender lo que pasó antes. ¿Entienden? La madurez lo empezamos a leer en Pablo, ¿verdad? Las cartas de Pablo. Efesios 3 no habla de la sabiduría. Hechos 5:11 no habla de la sabiduría también. Creo que dije antes que yo creo que Hechos fue escrito por Pablo. Hay bastante escritura, bastante puntos que apoya lo que es de Pablo. Y si no es de Pablo, es una persona que tiene muchas cosas en común con Pablo. Pero de todas maneras, ahí es donde está la sabiduría. Para llegar ahí, tenemos que entender todo lo que pasó antes. ¿Okay? No podemos entender secundaria sin ir a la primaria primero. Entonces eso es lo que estoy haciendo en estos videos. Es un resumen bien rápido del Viejo Testamento, que ya cubrí eso en el video anterior. Ahora en este video que continúa, vamos a ver y vamos a seguir viendo cómo por un tiempo Dios trató exclusivamente con el pueblo judío. Exclusivamente con el pueblo judío. Y eso no cambia desde Éxodo 19, durante el ministerio de Cristo aquí en la tierra, al principio de los apóstoles, hasta el principio de Pablo. Pablo siempre fue a las sinagogas primero, igual que a los judíos. ¿Pero por qué? Porque siempre ha sido judíos primero. ¿Okay? Y Cristo, yo creo que eso lo tengo en mi nota. Y voy a hablar sobre eso. Cristo le dijo, vayan a los gentiles, vayan a la nación a predicar, pero primero a Jerusalén, los judíos primero. Entonces, como dije yo en este video y en el segundo que va a seguir, Dios no se olvida de los gentiles. Voy a cubrir eso. Voy a cubrir también el ministerio de Cristo, como dije yo, y después los apóstoles. ¿Okay? Casi los gentiles, y eso va a estar en las cartas o los profetas. Al ministerio de Cristo vamos a concentrarnos tal vez en Mateo, vamos a usar algunas tal vez de Lucas y Juan, pero más que todo Mateo. Y los apóstoles, ¿qué pasó después de la muerte de Cristo? ¿Dónde fueron los apóstoles? Eso lo cubriremos bastante en Hechos. ¿Ok? Pero sin perder más tiempo, vamos. Dios no se olvida de los gentiles, y eso podemos encontrarlo en Isaías 42. ¿Ok? Por favor, siempre digo, tengan la Biblia, no tomen mi palabra nada más. Tengan la Biblia y vamos a leer juntos. ¿Okay? Y yo creo que
Yo no sé si yo pensé que tal vez le había pedido que estudiaran algo para así estar los dos en entendimiento común, pero no creo. Vamos a ir a Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia. ¿A quién? A los gentiles. Dios nunca se olvida de los gentiles. ¿Ok? Sabemos que está hablando de Jesús aquí, ¿verdad? Pero Dios no se olvida de los gentiles. A través de Jesús, por Jesús, nosotros somos salvos. Y Dios lo está diciendo aquí al profeta Isaías, ¿verdad? Él no se olvida de los gentiles. Todo esto es parte de su plan. Nada cambia. Todo ha estado pasando exactamente cuando Él quiere que pase. De acuerdo al tiempo de Dios. ¿Okay? Por eso a veces nosotros no entendemos las cosas. ¿Por qué? Porque queremos que pase a tiempo de nosotros, cuando nosotros queremos que pase. Y nunca va a ser así. Todo tiene que pasar de acuerdo de Dios, de acuerdo al tiempo de Dios. Podemos ir también a Zacarías 8:20. Yo lo tengo marcado para hacer más rápido. Zacarías capítulo 8, versículo 20. Y aquí está es exactamente o bien detallado el plan de Dios. Escuchen. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Pueblos y habitantes gentiles está hablando. Y vendrán los habitantes de una ciudad y de otro. Y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Y el otro gentil le va a decir, yo también iré. Bien claro, van a venir gentiles de diferentes ciudades. Y uno le va a decir, vamos a ir a implorar a Jehová, el favor de Jehová. Y el otro gentil va a decir, yo también iré. Versículo 22. Y vendrán muchos pueblos, fuertes naciones, de nuevo, gentiles, a buscar a Jehová de los ejércitos. ¿En dónde? ¿En el cielo? No, en Jerusalén van a ir. Y a implorar el favor de Jehová. 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días. ¿Qué días? En el día donde el reino va a estar en la tierra y Jesucristo va a ser el rey. En aquellos días, lo que Dios le prometió a Abraham y lo que le prometió a Moisés, en esos días, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán el manto de un judío diciendo, iremos con nosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Eso es exactamente lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 12, ¿verdad? Que le dijo que él va a ser los judíos serían sacerdotes de él, una nación escogida, una nación de sacerdotes. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Lo mismo, 10 hombres de diferentes naciones, diferentes lenguas, tomarán al judío. Dice, tomarán al judío por el manto, casi como alándolos. Usted sabe cómo ellos se vestían así de manto largo, alándolos. ¿Y qué le van a decir? Le van a decir, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Lo mismo, ese es el plan de Dios. Nada cambió, ¿verdad? Eso era el plan de Dios. Los judíos iban a ser sacerdotes y a través de la nación judía, nosotros los gentiles íbamos a encontrar a Dios. ¿Okay? Pero siempre han sido los judíos. Por este tiempo, por todo este tiempo que está enseñando, es una relación exclusivamente para los judíos. Una relación con Dios exclusivamente para los judíos. Pero ahora ya yo creo que enseñé y mostré el Viejo Testamento como hablaba directamente con los judíos, pero Dios no se olvidó de los gentiles. ¿Okay? Para eso vamos a llegar a la otra sección que sería Mateo. Vamos a ir a Mateo. Ahora acuérdense, como dije yo, Dios prometió a través de Abraham
y otras promesas después que hizo, Él prometió un grupo de gente especial, un pedazo de tierra para esa gente y un reino, ¿ok? Y durante todo el Viejo Testamento habla del reino. Ahora, ya tenemos un grupo de gente, ya tenemos la tierra, ahora llegó el rey. Ahora llegó a quien ellos estaban esperando. Sabemos hoy en día que no lo aceptaron. Él fue rechazado. Pero ya el plan de Dios sigue en camino. El grupo de gente, la tierra, y ahora está aquí el rey. ¿Y a qué vino el rey? ¿A qué vino Jesús aquí? ¿Verdad? Digo yo que vino a seguir el Viejo Testamento. No hay, muchas personas piensan eso, ¿ves? Muchas personas piensan que llega el Evangelio y ahí empezó el cristianismo. Y están en un error. Los evangelios es una continuación del Viejo Testamento. Pero acuérdense, la Biblia es una revelación progresiva. Y siempre en ese tiempo, en esa línea de tiempo, de acuerdo a Dios, Dios no cambia, la humanidad no cambia, pero las situaciones sí. Y a cambiar las situaciones vienen diferentes mandos de Dios que nos dice que tenemos que hacer. Y nosotros, a través de nuestra fe, sin preguntar, como los hombres vistos justo por Dios anterior, lo hacemos. Tenemos que creer y hacerlo. Pero ok, vamos a ir directamente a Cristo, al ministerio de Cristo aquí en la tierra. Como dije yo, ¿para qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo aquí? Y eso lo encontramos, vamos a oír lo que salió de su propia boca. ¿Ok? De su propia boca, y eso podemos ir a Mateo 5. Mateo 5, 17. Okay. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Si no he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero ¿por qué digo esto? Porque él está siguiendo los mismos mandamientos del Padre, ¿verdad? Todas estas promesas, todas esas profecías a través de los profetas, todos hablaban de él. Y él dice, he venido, no he venido a abrogar, no he venido a quitarla, he venido a cumplir, y más todavía. ¿Y por qué él dice eso? Si vamos para atrás, veo aquí en el versículo 17 del capítulo 4, del capítulo 4, nada más voy a tomar este versículo para que vean por qué. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué el reino de los cielos se ha acercado? Porque el rey está ahí. Ella tiene el grupo de gente, la nación escogida, tienen la tierra, ahora el rey está aquí. Por eso Cristo empezó a anunciar, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca, está aquí. ¿Ok? So seguimos eso, sigo enseñando que no hay cambio. Desde el Viejo Testamento todo sigue lo mismo. Podemos ir a Mateo, vamos a concentrarnos en Mateo, al principio, Mateo 10:5. Mateo 10:5. Y aquí Jesús escoge a los 12 y le da un mandamiento, le dice, que le da unas instrucciones a la palabra adecuada. Estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas. ¿Algún cambio ha pasado? Acuérdense, por los últimos 2000 años antes de él. Sí, 2000 años desde Éxodo 12, sí, más o menos 2000 años. ¿Okay? Los números pueden cambiar algunos, pero más o menos 2000 años. Ha tratado Dios exclusivamente con la nación de Israel. Y Jesucristo dice lo mismo. No vaya por camino de gentiles. Y en ciudad de samaritanos no entráis, sino ir ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los samaritanos eran judíos que se habían tal vez casado con otras naciones. ¿Okay? Eran judíos mixtos. La mayoría eran judíos, pero se habían casado con otras naciones. So, Jesucristo le está diciendo, ni a esos que son judíos, no vaya por ellos. No, ni pase. Solamente a las ovejas perdidas de Israel. Y nada ha cambiado.
Vamos a ir un momentico a Deuteronomio, ¿ok? Vamos a ir un momentico a Deuteronomio. No lo tengo ni en mis notas, pero creo que sería buena idea mostrar que Dios, Cristo, solamente ha estado obedeciendo al Padre, ¿ok? Solamente obedeciendo al Padre. Y para eso Él vino. Un buen hijo, un hijo obediente. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Obedecer. ¿No ve? Obediencia. Eso no viene por gusto. Eso viene a través de la fe. Okay, yo dije Deuteronomio, vamos a ir al capítulo 7. Si no me equivoco. Es que está. Capítulo 7. Ok. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra en el cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti muchas naciones, ¿verdad? Estamos hablando de gentiles, al ateo, al gergeseo, al amoreo, y hay una lista de naciones, ¿ok? Versículo 2, y Jehová tu Dios las hayas entregado delante de ti, y las haya derrotado, las destruirás, las quita de ahí, del todo, no dejes una, dice Jehová. No harás con ella alianza, ni tendrás con ella misericordia. So, Dios le está diciendo, cuando yo te entregue esta tierra, mira que mata a todo el mundo. No deja a nadie. Y que tus hombres no hagan alianzas con las mujeres. Y por favor, no tengan misericordia. ¿Qué dijo Jesús? Vaya solamente Jesús le dijo a los 12 que fueran solamente a las ovejas perdidas de Israel. Y en Mateo 5, él solamente está siguiendo, como dije yo, lo que el Padre le está diciendo ahí, ¿verdad? Lo mismo. Yo estaba en Mateo 10. Ahí dejé anteriormente. ¿Ok? A ver. Okay, vamos a ir, ¿sabe qué? Vamos a ir a Mateo 15. Mateo capítulo 15, versículo 21. Porque Cristo ya una vez que hace esto, que le dice esto a los 12, Él tiene que hacer lo mismo, ¿verdad? Un jefe tiene que ser el líder, no solamente el líder, pero tiene que ser líder enseñando lo que habla, ¿verdad? Lo que predica. Entonces en Mateo 15, y eso estaría en Mateo 15, 21. Y ustedes saben para dónde voy, estoy seguro yo. Aquí está la mujer cananea, ¿verdad? Una gentil. ¿Okay? Y por cosa del tiempo, acuérdense, la mujer cananea va y le está pidiendo a Jesús un favor. Por favor, hijo de David, por favor, ayúdame, te suplico. Mi hija tiene demonio, necesito que me ayude, por favor. Y vamos a ver lo que dice Cristo en el versículo 24. Él les respondió, no soy enviado. Perdón. Disculpe, alguien me dijo que no debería decir perdón cuando me equivoco leyendo. Pero acuérdense, cuando digo perdón, para mí es como, discúlpeme, me equivoqué. Tenemos que siempre tener en cuenta que todos somos diferentes naciones y tal vez lo que sea una palabra para mí puede ser que tenga diferentes significados para usted. ¿Okay? Siempre recuérdense en eso, no podemos ser tan específicos, o dijo perdón, o dijo esto. No, miren quién está hablando y en este país tal vez no es algo tan grave. So, me disculpo si para alguna persona el decir perdón cuando está leyendo las escrituras es malo. Para mí es un simple, cometí un error y quiero que me disculpen. ¿Okay? Es ¿cómo se llama eso? Buenos modales. Okay, so, el versículo 23. Pero Jesús no le respondió después que la mujer estaba implorando su ayuda. Jesús no la imploró. Entonces acordándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Despídela, Jesús. Nos está molestando. Y Jesús en el versículo 24 respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo mismo que le dijo a los 12 cuando los reunió por primera vez. ¿Verdad? Como dije, Él tiene que ser el ejemplo de lo que Él está diciendo. Y sabemos, bueno, entonces ella vino y se postró
ante él diciendo, Señor, socorro. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Yo no voy a tomar las cosas que le pertenecen a Israel y dárselo a los perros. Imagínense, este es un versículo que cuando yo lo leía antes me chocaba, me dolía, porque yo no quería pensar que al Dios que yo amo trataría de ser una mujer, porque yo no lo haría, ¿verdad? Después de estudiar y leer, me di cuenta que él solamente está siguiendo los mandamientos de su padre. Él vino aquí a cumplir la ley y las promesas no incluían los gentiles, iba a ser a través de los judíos. Por eso él es así. Sabemos que después él le da lo que ella quiere, ¿verdad? Su hija es sanada a través de la fe, porque la fe siempre gana. ¿Okay? Vamos a seguir. Tengo como 5 minutos antes que cada media hora quiero hacer los videos, mantenerlo en media hora. Juan, bueno, sabemos que en el Viejo Testamento creo que Dios trata con tres gentiles, 3 o 4. En el Nuevo Testamento nada ha cambiado. ¿De acuerdo? En el Nuevo Testamento, la mujer cananea, el centurión, ¿verdad? Que también le sanó a su siervo, pero y hay una parte en Juan, está en Juan, que es donde quiero ir, Juan 12:20, donde él puede tratar con dos gentiles más. 2 más vinieron a hablar con él. ¿Y qué es lo que él dice? Vamos a ir a Juan. No sé si está en Juan o en Lucas. Usted sabe que no lo tengo apuntado. Yo pensé que lo había apuntado. Pero creo que es Juan 12:20. Si no es Juan, va a ser Lucas. No, estoy bien. Juan 12:20. Vamos rápido. Había ciertos griegos en los que habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Entonces se acercaron a Felipe, que era de Betania, de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ir a ver a Jesús. Recuérdense, los griegos iban como lo hacemos cuando tal vez vamos a Jerusalén. Si algún día o alguno de ustedes va a Jerusalén, usted va a ver la pared donde los judíos ahí tocan la pared y están orando. Y ahí no solamente hay judíos, orando lo hay, pero hay mucha gente de afuera viendo. Así mismo eran estos griegos. Fueron a una fiesta, están admirando, pero ya han oído de Jesús. Jesús, el nombre de Jesús ya se está corriendo por todos lados. Y esto es poco tiempo antes que él muera. Entonces le preguntan, Felipe, yo quiero ver, ¿podemos ver a Jesús, por favor? Porque les rogaron, dice la palabra, les rogaron. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Yo puedo ver eso, ¿se imagina? Andrés, hay unos griegos que quieren ver a Jesús, ¿qué vamos a hacer? Recuerda que él dijo, solamente a las ovejas perdidas de Israel. Eso no lo dice aquí, pero si usa un poquito la imaginación lo pueden ver. ¿Qué Felipe le dijo? Sí, vamos a llevarlo. No. Entonces Felipe y Andrés fueron y le dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. ¿Qué es lo que está diciendo? Después que él muera, que sea enterrado y sea resucitado, ahí es cuando llega el evangelio. Ahí es donde viene la buena noticia para los judíos, para los gentiles. Pero hasta ese momento no podría pasar. Él tiene que morir para que la buena noticia, el evangelio, llegue a los gentiles. Pero hasta ahora es demostrado que sigue hablando estrictamente con el pueblo judío. Y los gentiles teníamos que esperar. Ahora, hay otro más que quiero ir. ¿Usted sabe qué? Podemos ir a Lucas. Ahí yo creo, no sé si me va a dar tiempo. Espérense un momento, a ver si lo encuentro bien rápido. Porque hay una, a ver. Sí, creo que aquí. Ok, sí, vamos rapidito. Lucas, estamos en el capítulo 24 y versículo
Podemos ir al 47. Porque ¿qué Cristo le manda? Este es lo que Cristo le manda a los apóstoles que hagan, ¿verdad? Acuérdense, aquí ya Él ha muerto, resucitó, y cuando se le aparece a los 12 o a los 11, esto es lo que le está diciendo, esto es lo que Él quiere. Y que el 45, no, vamos por el 46, vamos a empezar por el 46, 24, 46. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Eso fue lo último que Él le dijo a los apóstoles. Así que de aquí vamos a ver lo que los apóstoles, porque que dice, en el 49, no podemos olvidar eso, de aquí enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, que pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seas vestidos por el poder desde lo alto, hasta que llegue el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo llegó en Hechos, ¿verdad? El día de Pentecostés. Y por ahí seguimos. Bendiciones. Y espero que sea de buen beneficio estos estudios, como para mí lo es. Bendiciones. Ok, bendiciones. Vamos a seguir. Esta va a ser la segunda parte del video número 3, si no me equivoco. Este video seguro lo voy a poner los dos juntos. Para que puedan, debe ser un video de media hora, tal vez sea como de 50 minutos. Pero vamos a ir donde lo dejé. Le dije que la próxima parte es Hechos, ¿verdad? Donde llega el Espíritu Santo a los apóstoles. Hasta ahora, acuérdense, y espero que no se cansen de tantas veces que le he enseñado cómo Dios hasta ahora ha tratado exclusivamente con la nación judía, ¿verdad? Lo he enseñado bastante porque yo siento que la iglesia no lo enseña, los estudios no lo enseñan. Cuando yo he ido a los estudios, cuando he ido a la iglesia, no he oído esto. Según muchas iglesias, Pedro fue el que empezó la iglesia cristiana. ¿Okay? Y vamos a demostrar que al principio no fue así. Es que no estaba supuesto a ser así. Porque ¿qué dijo Jesús? Primero a Jerusalén. Primero a los judíos. Todavía tenía que ser los judíos. Entonces, ¿sabes lo que? A mí cuando estaba haciendo este estudio, me recordé casi el arca de Noé. ¿Por qué? Porque ya Jesús fue rechazado. No lo aceptaron. Y me recuerda el arca de Noé cuando estaba todo hecho ya. 120 años haciéndolo. Todas las personas que pasaron por ahí, todo lo que le ayudaron a Noé. Entonces, ahí tuvo que ver bastantes personas viendo todo eso. Las personas, seguro paradas con sorpresa en la cara, ver que los animales entraban solo al arca. Todo estaba hecho ya, listo para que Dios terminara con el mundo. Pero ¿qué hizo Dios? Dios dejó la puerta abierta 7 días más. Bueno, aquí yo comparo eso al arca, a ese momento. Ya Jesús fue rechazado. Ya lo mataron. ¿Por qué Dios ya no? Acabó. No, Él está la puerta abierta. Le está dejando la puerta abierta a la nación de Israel. Para no cerrarla. Después vemos que la cierra por un tiempo, porque la nación de Israel siempre va a ser la nación escogida por Dios. Pero por un tiempo esa puerta está cerrada ahora. Pero ahora todavía Dios dejó la puerta abierta a ver si se arrepentían. Si se arrepentían y seguían a los pasos de Jesús. Okay. So, vamos a Hechos, dije yo. Y podemos empezar Hechos 1. Y aquí llega el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí ya llegó el Espíritu Santo. El día de Pentecostés, digo yo, es un día, y no digo yo, históricamente lo es un día que es especial para los judíos. Ahí no había gentiles. Tal vez un gentil o dos chismoseando, como dije yo antes, que los gentiles pueden chismosear. Pero una vez yo estaba teniendo una conversación y alguien me dijo, pero hermano, ahí dice que vienen de todas las naciones.
Ahí fueron gente de todas las naciones. Pero ¿qué pasa? Que toman un pedacito de la Biblia nada más así, no siguen leyendo o no la han enseñado o no sé. Pero acuérdense, eso lo dice en el versículo 5. Morbaban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Judíos, no gentiles, judíos. ¿Pero por qué venían de diferentes naciones? Porque acuérdense, muchos años antes, la nación de Israel fue esparcida. Ellos estuvieron regados por todo el mundo. Pero ahora ellos vienen a este día especial a Jerusalén. Y yo puedo comparar eso a los católicos, ¿verdad? Los católicos, cuando hay un día especial en el Vaticano, van bastante católicos al Vaticano, allá a Roma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los gentiles o los católicos igual viven por toda parte del mundo. Y cuando en hecho el Espíritu Santo llega a los apóstoles y empieza a hablar en lengua, mucha gente también piensa que habló una lengua angélica, una lengua que era de otro mundo. No, ellos hablaron en diferentes lenguajes porque la Escritura dice, todos los que estuvieron ahí entendieron lo que dijeron. Así que si es otro lenguaje especial, entonces quiere decir que el Espíritu Santo tuvo que venir a todas esas personas para que ellos entendieran. No, ellos hablaron en diferentes lenguas porque eran judíos, seguro tercera, cuarta generación, segunda, tercera, cuarta generación, donde tal vez hablaban mejor idioma de ese país, aunque eran judíos. Lo mismo pasa, como digo yo, en la fiesta del Vaticano con los católicos. Cuando usted ve una fiesta de esa, ve que lo que está diciendo, lo están diciendo en diferentes lenguas. Hay gente traduciendo lo que él dice. ¿Por qué? Porque son cristianos que ahora son segunda, tercera generación, que tal vez vive en Estados Unidos, tal vez vive en otros países. Entonces, les he traducido para que ellos entiendan. ¿Ok? Tenemos que tener claro que esto fue directamente un día especial para los judíos solamente. Estaban ahí. Y esto podemos seguirlo, como dije yo, para apoyar lo que estoy diciendo, el versículo 14 del capítulo 2, el primer discurso de Pedro, dice, entonces Pedro, poniéndose de pies con los 11, lanzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notario y oí mis palabras. Varones judíos, él está hablando a un grupo de personas en especial. Como dije yo en el primer video, creo en el segundo, cuando usted lee una carta, usted tiene que ver a quién es dirigida. Bueno, aquí está dirigido a los varones judíos. ¿Okay? A ver, podemos seguir en el versículo 22, de nuevo, varones israelitas, oí estas palabras. Sigue dirigiéndose a un grupo de personas en especial. Versículo 29, varones hermanos, los judíos nunca llamarían a un gentil hermano. Acuérdense, los judíos, si fuera por ello, y muchas veces también le decían incircuncisos, perros incircuncidados, ¿verdad? Podemos ir, que mire, una de las cosas también que confunden a las personas que no estudian la Biblia, en el versículo 23, en la Reina Valera 1960, que es la que estoy usando, ahí lo que dice esto, la vida de los primeros cristianos. Eso puede confundir a muchas personas si no estudian la Biblia. Aquí no habían cristianos todavía, aquí habían creyentes, judíos que creían en Jesucristo, pero no eran cristianos. Acuérdense, en el tiempo que Jesucristo estuvo aquí, el templo seguía andando. Jesucristo nunca dijo, dejen de llevar ofrendas al templo. Nunca, ¿verdad? Dejen de circuncidarse. Todo eso seguía y todo eso eran bajo la ley de Moisés, ¿verdad? Y aquí lo mismo, cuando la Reina Valera dice la vida de los primeros cristianos, que no es parte
eso fue agregado, ¿verdad? Eso fue agregado por alguien. Esto no es parte de las palabras inspiradas por Dios. Ahí yo pienso que confunden a la gente. Y en el versículo 3 podemos darnos cuenta que nada ha cambiado. Dice, Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora novena de la oración. Los cristianos no subimos al templo. Los cristianos vamos a un edificio, a una iglesia, ¿verdad? Los cristianos no vamos a la hora novena. Los cristianos nos reunimos y oramos, lo mismo sea a la hora novena o la tercera, a la hora que sea, podemos orar. No hay una hora específica. ¿Ve? Sigue todo bajo el régimen mosaico. ¿Okay? Y eso es lo que quiero enseñar. Sin perder más tiempo, vamos a ir directo a Hechos 8. Yo creo que ahí pude notar, enseñar bastante. Pero Hechos 8, seguimos con Pedro, ¿verdad? Porque Pedro era como el de la voz alta. Si usted ve en las escrituras, siempre es Pedro. Pedro dijo, Pedro, ¿verdad? Entonces aquí sigue siendo Pedro. Pedro es alguien especial en las escrituras y alguien que se sobresale, ¿verdad? Pedro, en el versículo 8, ¿okay? Más adelante voy a leer de Pedro, pero quiero leer el versículo 8. Y Saulo consentía en su muerte. Y Saulo, sabemos que aquí acaban de matar se me olvidó el nombre de la hora. Trato de ¿cómo se llama? De recordarme todas estas cosas, porque el Hecho 8 no lo tenía aquí. A Esteban. ¿Okay? Acaban de matar a Esteban. Entonces, dice el versículo 8, el capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia, contra el grupo de personas, contra ese cristianismo judíos que creían en Cristo. ¿Okay? A la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, todos se fueron por toda la tierra de Judea y Samaria, menos, dice, salvo los apóstoles. Todos se fueron, pero porque ellos se quedaron en Jerusalén. Cristo le dijo, primero a Jerusalén, no salgan hasta que el Espíritu Santo llegue, pero cuando lleguen, vayan a aplicar primero a Jerusalén. Sabemos que aquí todavía están en Jerusalén, no han ido a predicar. Muchas personas dicen, bueno, ahí empezamos a predicar el Evangelio, empezando Hechos 2:38. No, ellos no conocían el Evangelio. Ellos no conocían de la muerte y resurrección de Cristo. Y eso, ¿saben qué? Bueno, si, no lo voy a buscar por falta de tiempo. Pero si usted busca en la muerte de Cristo, cuando Cristo dice que Él va a ser, que lo van a arrestar, que va a ser golpeado, ¿verdad? Y lo van a matar, y al tercer día va a resucitar. ¿Y qué dice las Escrituras? Ellos no entendieron nada. Fue tapada por Dios. Tienen una venda en los ojos. Si Cristo le acabó de hablar ahí, ¿de qué? Muerte y resurrección de Él. El Evangelio. Ellos no entendieron nada. Y más claro, no lo puedo explicar preguntándole a ustedes, ¿dónde estaban ellos ahí el domingo? ¿Lo estaban esperando? Porque ellos entendieron que Jesucristo le dijo que él iba a regresar en 3 días. No, ellos no entendieron nada, por eso ahí nadie lo estuvieron esperando. Y cuando fueron y vieron la piedra movida, se asustaron, pensaban que alguien se había robado el cuerpo, ¿verdad? Así que ellos no entendieron nada. Y por lo menos no entendieron nada de lo que es el Evangelio. Hasta ahora el Evangelio de Cristo, el Evangelio que nosotros seguimos, muerte y resurrección de Cristo para el perdón de nuestro pecado, todavía no lo habían enseñado. Todavía Dios no lo había revelado. ¿Okay? Dije que ellos fueron y no, hubo una expresión y ninguno fue a Samaria. Hay personas también que hablan, bueno, en el versículo 4, y dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, bueno, tú nada más que usas Hechos 8, donde dice que no fueron, pero en Hechos 8:4 dice que sí fueron anunciando el Evangelio, ¿verdad? ¿Pero en dónde? Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria,
le predicaba a Cristo, ¿verdad? ¿Qué es la ciudad de Samaria? La ciudad de Samaria, como dije antes, eran mayoría judíos que estaban casados con gentiles, pero eran la mayoría judíos. Así que cuando él fue ahí, fue solamente a aplicarle a esos judíos. Y le voy a buscar por qué digo eso. Vamos a ir, creo que está en el 9. Espérense un momentico. Felipe. Quiero buscarle algo, pero si quiero buscarle. Era el 11, tal vez. Voy a regresar al 8, pero creo que el 11. Espérense porque eso fue lo que. Ok, 11, ok. 11:19. ¿Por qué yo digo que cuando ellos fueron a Samaria, una ciudad que era mixta, judíos con gentiles, mayoría de judíos, ellos solamente fueron a los judíos, ¿verdad? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a la causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Los que se esparcieron y fueron a ciudades que eran, usted sabe, tal vez de gentiles, donde vivían judíos, dice aquí, no hablaron la palabra, sino solo a los judíos. No lo digo yo, lo dicen las escrituras, ¿ok? Vamos a regresar, yo dije Hechos 8, creo que 10 es importante también, que es donde volvemos a Pedro. Sabemos Hechos 10, por cosa de tiempo no voy a leer completo, sabemos Hechos 10, Pedro, Dios se le aparece a Pedro, ¿verdad? Él está en un techo, él tenía hambre, Dios se le aparece a Pedro y sale una sauna grande con todo tipo de animales, aves, animales silvestres, todo tipo de animales. Y Dios le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, vamos a buscar lo que Pedro le dice. Y eso estaría en el versículo 14 del capítulo 10. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo hasta ahora? Yo sigo la ley mosaica. ¿Eso es cosa de cristiano? No, eso no es cosa de cristiano. Él es un judío que sigue la ley mosaica, un judío empapado en las leyes, empapado en los mandamientos, ¿verdad? Él le dice a Dios, no, yo no voy a comer eso. Yo nunca he comido cosas inmundas. Yo nunca he comido cosa común. Volvió la voz en la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y el versículo 16 trae un punto importante. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 3 veces. Y yo me puedo imaginar Dios diciéndole a Pedro, come. Y él diciendo no, y él diciendo, Pedro, come. No, Pedro, come. Tú sabes, como tal vez nuestros padres nos gritaban a nosotros, o tal vez nosotros cuando nuestros hijos no quieren hacer caso, ¿verdad? 3 veces. Finalmente, Pedro fue a casa de Cornelio. Finalmente. ¿Qué pasó una vez que fue a casa de Cornelio? Y aquí es donde digo yo, si ellos han estado yendo a los gentiles a predicar el evangelio, ¿por qué Pedro dice esto cuando llegó a casa de Cornelio? Versículo 28 del capítulo 10. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. ¿Ok? A mí me gustaría agregar ahí que Dios 3 veces, ¿verdad? Él debería haber dicho, Dios me dijo a mí 3 veces y finalmente le hice caso que yo no puedo llamar nada inmundo o común. Pero ¿cuál es el punto mío? Que años después o tiempo después, ¿verdad? No sé exactamente qué tiempo después, pero yo lo puedo buscar. Todavía no siguen llevando el evangelio
a los gentiles. Y este perfecto ejemplo donde Pedro dice a Cornelio, un gentil, tú sabes muy bien que no estoy supuesto a estar aquí, Cornelio. Tú sabes muy bien que todo está en contra de mi ley, en contra de lo que yo sé, en contra de lo que yo creo. Es imposible que todavía, por eso cuando las personas dicen, oh sí, Pedro fue el que fundó la primera iglesia. No fue el que fundó la primera. Pedro no ha llegado todavía a ningún gentil y cuando llegó fue aquí así. Y como digo, ahora, más adelante, sabemos que Pedro y los apóstoles sí ya tuvieron comunión con Pablo. ¿Ok? En las cartas de Pedro, en las cartas de Juan, en las cartas de Santiago, vemos que ya hay comunión en Pablo. Y si usted va a la segunda de Pedro, capítulo 3, y esto lo voy a cubrir en nuestro estudio, Pedro le dice que las cosas y las cartas de Pablo, las escrituras de Pablo, son difíciles de entender, pero estas son las que tenemos que ir. Difícil de entender, difícil de comprender, y que muchas personas la viran, la tuercen para su propia perdición. Eso dice Pablo, eso dice Pedro sobre las cartas de Pablo. Así que sí hubo un cambio, pero por ahora estoy demostrando que hasta ahora no. ¿Okay? Y a ver cuál fue este, 10. Podemos ir, creo que quería ir a Hechos 11, ya lo leí. Y vamos a seguir al 19 para terminar, salir de Hechos. Creo que es el 19. No creo que el 19. No, si era el 11 que ya lo leí. Era el 11, hasta yo quería leer. Había otra más, pero ya se lo leí antes. Pero ahora sabemos, bueno, te saqué, podemos usar Hechos 15. Vamos a empezar por Hechos 15. No lo tengo en mis notas, pero vamos a ir a Hechos 15, porque con Hechos 15 y Galatas 2 es la misma, se puede decir, historia, o están hablando de lo que pasó, ¿verdad? Y la diferencia es que Hechos está hablado a través de los ojos de Lucas y Galatas está hablado a través de lo que pasó, que le pasó a Pablo, pero de su punto de vista. Y si vamos a Hechos 15, sí. Y nada más que voy a tomar un poquito de Hechos 15, vamos a saltar a Galatas 2 para seguir la conversación, pero quiero que entiendan lo que pasó aquí. El concilio en Jerusalén. ¿Okay? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, ser salvos, ¿verdad? Siguen en lo que es en los ritos de Moisés, en las leyes de Moisés. Y estos sí son varios años después. Estos sí son, creo que son como 7 años, si no me equivoco. Yo tengo apuntado en un papel de estudio, diferente tiempo que pasaron las cosas. Si no me equivoco, son 7 años más o menos después de que Jesucristo le dijo que fueran a predicar a las naciones, ¿verdad? Ellos le están diciendo todavía que tienen que seguir lo que Moisés dice. Si no te circuncisas, no sos salvo, ¿verdad? ¿Qué pasó con la fe? Hoy en día hay varias iglesias que no cambian. Acuérdense, la Biblia es una revelación progresiva. Pero Pedro está estancado en el Viejo Testamento, en la ley de Moisés, ¿verdad? Cuando Dios le dijo que fuera a las naciones a predicar, no que fuera a predicar y siguiera la ley de Moisés, ¿verdad? No, él dijo, vayan y prediquen el arrepentimiento, ¿verdad? Pero Pedro y los apóstoles están estancados. Hoy todavía hay muchas iglesias que están estancadas. Si no hacen esto, no, lo mismo, si no haces esto, no puedes ser salvo. Y usted, esta parte de esto, le puede agregar cualquier cosa. Sigue siendo una ley, ¿verdad? Si una cosa es
Si alguien te dice, tú tienes que hacer eso, eso es una ley, te están mandando. ¿Dónde dejan la gracia de Dios? Digo yo. ¿Ok? Y aquí no hay gracia de Dios. Aquí le están diciendo, si no te circuncisas, y no era solamente la circuncisión, es seguir los días escogidos, ¿verdad? Los sábados, era ir a rezar a cierto tiempo, a orar a cierto tiempo. Todo lo que era la ley de Moisés, le dijeron que tenían que hacer. ¿Ok? So, ahí donde está el problema que tiene Pablo. Porque acuérdate, aquí ya Pablo, y eso en la próxima va a ser sobre Pablo. Sabemos que Pablo es escogido por Dios, instrumento escogido por mí, dice Cristo, para llevar el evangelio, para llevar la buena noticia a las naciones. Y a los judíos también, porque ahora no hay diferencia. En otra parte de la escritura dice, ahora sea tu judío, sea tu gentil, tiene que llegar a Dios solamente a través de Jesucristo, ¿verdad? Pero Pablo es el apóstol escogido, es la persona escogida para llevar el evangelio. Entonces, ¿qué Pablo está haciendo hasta ahora? Él está llevando el evangelio. Pero hay judíos, cristianos, no cristianos, judíos creyentes. ¿Qué creían? En Cristo, pero no del todo. Así todos pensaban que tenían que mantener esos mandamientos. No sabían de la libertad en Cristo. El versículo 4. Llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ella. Bueno, estaba hablando de Pablo y Bernabé fueron ahí y se reunieron con la iglesia en Jerusalén y le están diciendo todas las cosas que han pasado con los creyentes, con los creyentes gentiles. Okay. Vamos a saltar a Galatas 2 y por hoy vamos a acabar ahí. Galatas 2. A ver. Galatas 2. Sí, vamos a empezar por Galatas 2. ¿Usted sabe qué? Yo acabé de hablar ahorita creo que tengo un poquito de tiempo. No mucho. Hablé ahorita y hablé de que él era la persona escogida por Jesucristo en Hechos 9. Y aquí es confirmado, si vamos un pedacito voy a leerle de Galatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo lo recibí, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo se lo reveló, el evangelio que él predica, la buena noticia que él predica. Jesucristo se lo dio a él. Él nunca fue a Jerusalén. Pueden seguir leyendo. Él nunca fue a Jerusalén. Él nunca se juntó con los apóstoles a decirle, por favor, ustedes estuvieron con Cristo. ¿Me pueden decir cómo era él? ¿Qué es lo que le enseñó? No. Jesucristo siempre quiso mantenerlos separados, ¿verdad? Los judíos no querían aceptar a Cristo, no querían aceptar la libertad de Cristo, no querían aceptar muerte y resurrección de Cristo. Entonces, por eso usted ve que Pedro nunca pudo llegar a eso. Más adelante sí, más adelante ellos llegan a eso, pero no aquí. Apurarme. A ver, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Vamos rápido al versículo 5. Acuérdense, esto es lo mismo que Éxodo 15, ¿ok? Lo cual, a ver. Ok, podemos seguir. Mas ni Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esto a pesar que habían falsos hermanos introducidos a escondida, que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. Esa libertad que usted y yo, si usted acepta a Jesucristo con total humillación, total fe, tenemos libertad en Cristo. No libertad para hacer lo que queremos, porque ahora lo hacemos y cumplimos los mandamientos por amor, pero tenemos la libertad en Cristo. Esa libertad que los judíos no entendían. Versículo 5, a los cuales ni por un momento, dice
dice Pablo, accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permanece con vosotros. Gracias a Dios que no se dio convencido. Después de todo esto, lo importante que quiero llegar antes que acabe esto. Versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa, que es Pedro, Cefa y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, nos dieron la mano en señal de compañerismo. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión, a los judíos. Esto está claro, esto está más que claro. Y aquí tengo mi nota que esto 14 años después de que Cristo murió. 14 años, todavía. Ustedes van a los gentiles, nosotros vamos a los judíos. ¿Ok? Todavía querían quitarle la libertad de Cristo. Por eso fue que Pablo fue a Jerusalén. Y fue por una inspiración, fue por una visión de Dios que le dijo, ve a Jerusalén. No sé si eso lo tengo yo aquí. Sí, después de 14 años subí una vez a Jerusalén, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio que predico entre a los que tenían cierta reputación. ¿Por qué el Espíritu Santo manda a Pablo a darle como ese yo diría, menos respeto a los que eran apóstoles, a los que tenían cierta reputación? Dice la inspiración de Dios. ¿Pero por qué? Porque esto explica una cosa. No importa quién es que tú conoces. Dios está diciendo, no importa quién tú conoces. No importa cuánto tú sepas. Lo que importa es lo que tú estás hablando. Lo que importa es lo que tú predicas. Lo que importa es la verdad. ¿Verdad? Lo que tú hablas viene del corazón, dice las Escrituras. Y aquí, cuando una vez que le dice las Escrituras, inspira a Pablo a decirle, esos que tenían cierta reputación. Siento yo que está diciendo, no importa quién tú conoces, a quién tú hayas conocido, tienes que hablar la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Seguimos, el próximo video sería para Pablo. Ya sabemos que Pablo es el escogido de Dios para traer el Evangelio a nosotros, a los gentiles. Ahora tenemos que madurar y crecer en madurez y crecer en sabiduría conociendo a Pablo. ¿Qué es lo que este apóstol de los gentiles tiene que decir? ¿Cuál es la buena noticia que tiene que traer? Y así vamos a madurar. Bendiciones, que Dios los bendiga, que Cristo sea el centro de su vida y que traiga paz en sus días, paz en su noche. Cristo y Dios es puro amor. Ese es nuestro Padre que nos quiere, nos ama. No es un padre con un látigo como muchas personas quieren hacer ver. Es un padre con amor. Si usted a su hijo le da amor, ¿cuánto más amor nuestro Padre Celestial no tiene nosotros? Bendiciones.